¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo. Iniciamos contándoles que el local Jorge Abreu conquistó la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira 2026 en Venezuela. La jornada de esta cuarta etapa contó con un recorrido de 162.9 kilómetros entre las localidades de La Fría y Mérida. El ciclista de 35 años Jorge Abreu conquistó la prueba tras un sprint en el ascenso final que le valió el triunfo con crono de 4 horas 22 minutos y 4 segundos, venciendo a su compatriota Diego Méndez, que se quedó con el segundo lugar, mientras que el tercer puesto lo ocupó el colombiano Brando Vega. El circuito tachirense continuará este martes en la quinta etapa, que contará con recorrido de 120.9 kilómetros en un trayecto ondulado en la ciudad de Mérida que terminará con ascenso. Por otro lado, el ciclista colombiano Iván Sosa renovó por una temporada más con el Team Kern Pharma. El equipo anunció la extensión del contrato del ciclista de 28 años, quien encarará su segunda campaña con la escuadra. Sosa buscará recuperar su mejor versión y volver a brillar en la alta montaña tras haber sido intervenido con éxito de una endofibrosis en la arteria ilíaca el pasado mes de julio de 2025. Cabe recordar que en su primer año el corredor destacó ante los mejores del mundo en finales exigentes como la Front de Partagat, Vuelta a la Comunidad Valenciana, y la mítica subida a La Molina, Vuelta a Cataluña, además de cosechar un podio en la Mercant Tour. Y por otro lado, en el marco de la Conferencia del Pueblo en Ciudad de México, se realizó el acto de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entregó la bandera a la delegación que los representará en los 25º Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026. Esta sería la primera vez que la presidencia del país se pone al frente de este acto. Sarah Schlepper, de 46 años y 7 veces olímpica, junto a Donovan Carrillo, fueron los encargados de recibir de manos de la presidenta la bandera. Rommel Pacheco Marrufo, presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, destacó la importancia de esta participación en los Juegos, una tradición desde su primera presencia en estas instancias. México participa en los Juegos Olímpicos de Invierno desde 1984 en Sarajevo. Cada participación ha sido resultado de esfuerzo en equipo, individual de las y los atletas, pero también con el acompañamiento institucional y el respaldo del Estado mexicano. En Milano Cortina 2026, México estará representado por una delegación preparada, comprometida, orgullosa de nuestro país y de nuestros colores nacionales. Donovan, Sara, Regina y Alan, que son atletas que han superado procesos largos de clasificación, entrenamientos fuera del país y muchos casos en condiciones adversas que exigen sacrificios personales y sacrificios familiares. La delegación de México está conformada por la esquiadora alpina Sarah Schlepper, quien disputará sus 7º Juegos Olímpicos de Invierno, 4 con Estados Unidos y 3 con México. El patinador artístico Donovan Carrillo, que competirá en sus 2º Juegos Olímpicos, mientras que los esquiadores Regina Martínez y Alan Corona harán su debut en la cita, que inicia el 6 de febrero y se extenderá hasta el 22 del mismo mes. Y por otro lado, crece la polémica en el deporte mundial tras la decisión del Comité Olímpico Internacional de no sancionar a Estados Unidos en Milán Cortina 2026 luego de efectuar una operación militar en Venezuela. El Comité Olímpico Internacional ratificó este lunes que no sancionará a Estados Unidos, permitiendo la participación de sus atletas en los próximos Juegos de Invierno Milán Cortina 2026. La medida del organismo deportivo ignora la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas, que resultó en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.
Sectores deportivos internacionales denuncian como un doble rasero al recordar las sanciones impuestas a Rusia por su operación en Ucrania y la falta de acción contra Israel ante la situación en Gaza. Críticos afirman que la postura del Comité Olímpico Internacional legitima la impunidad de Washington en el escenario global. Bien, y por otro lado, trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación en Cuba manifestaron su apoyo a Venezuela, exigieron justicia por los cubanos caídos y condenaron el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Motivados por un sentimiento de hermandad, dignidad y solidaridad entre los pueblos, los trabajadores y representantes del INDER se reunieron para alzar sus voces por Venezuela frente a la agresión imperialista perpetrada para quebrantar su dignidad e independencia. En acto efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de esta capital, se condenó también el secuestro y la criminalización del presidente de la nación venezolana, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera combatiente Cilia Flores. Igualmente se exigió justicia y se rindió homenaje con 1 minuto de silencio por los 32 cubanos mientras cumplían con su deber. El acto contó con la presencia del presidente del INDER, Osvaldo Bento, así como directivos, trabajadores, glorias deportivas e invitados. Cambiamos de tema y es que en fútbol, tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid ha hecho oficial la destitución de Xabi Alonso como director técnico, poniendo fin a una etapa de solo 7 meses. El detonante de final fue la caída ante el eterno rival en Arabia Saudí, que se sumó a dudas tácticas previas y a un desgaste en la relación con figuras clave del vestuario, como por ejemplo Vinicius Junior. En su lugar, el club anunció de forma inmediata que Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del equipo filial Real Madrid Castilla, será quien asumirá las riendas del primer equipo. Arbeloa, un hombre de la casa con una trayectoria exitosa en las categorías inferiores del club, tiene el reto urgente de enderezar el rumbo en la Liga y la Champions League, comenzando su gestión este mismo miércoles en el partido de Copa del Rey contra el Albacete. Por otro lado, en las acciones del Rally Dakar en la categoría de coches, el sudafricano Saad Bariagwa se llevó la victoria durante la etapa número 8. La jornada de este lunes tuvo la particularidad de ser la más extensa por ahora, contando con un recorrido de 717 kilómetros, llevando al límite la resistencia física y mental de los pilotos. Sin embargo, los pilotos de Toyota se encargaron de dominar las dunas de la región de Wadi ad-Dawasir durante los últimos tramos, teniendo como revelación de la etapa al prospecto Saad Bariagwa, quien en su último minuto se adelantó a su compañero de equipo Henk Lategan, cruzando la línea de meta con apenas 3 segundos de ventaja, siendo la primera vez que el sudafricano finaliza en el primer lugar del podio. Y a pesar de que esta etapa no generó cambios en las posiciones de la clasificación general, sí recorta la distancia que poseía Nasser Al-Attiyah sobre sus perseguidores, aunque mantiene cómodamente 4 minutos a su favor contra Matthias Ekström. Y de esta manera ponemos punto final a la información deportiva aquí en la edición central. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía. Al regreso, el segmento cultural.